Empezar a utilizar cualquier programa de edición de vídeo siempre supone un reto y un gran esfuerzo, ya que desconoces totalmente el programa y dices, ¿y esto para qué es? ¿Y esto para qué sirve? Y le dedicas un montón de tiempo y esfuerzo a tratar de adivinar qué es cada cosa. No te preocupes, porque en este vídeo te voy a mostrar los 10 primeros pasos para utilizar HitFilm Express. Después de ver este vídeo podrás empezar a utilizar HitFilm Express sin ningún tipo de problema. Así que sin más preámbulos, comencemos. Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Ere Sánchez y antes de comenzar con este vídeo te tengo que confesar una cosa, y es que para mí hacer este vídeo es un auténtico reto, ya que es tratar de condensar todo el contenido de 12 horas de información de contenido que tengo en el curso de HitFilm Express en un único vídeo que al menos no dure media hora, más de media hora. Ese es el reto. Yo te hablo del curso este que dura más de 12 horas, que lo tengo en mi página web, y es, fíjate, hablamos ya solo de conocer HitFilm Express, que es cada cosa, cada elemento, y a desenvolverte dentro del programa ya son como más de 4 horas y media. También explicamos los efectos, cada uno de ellos, ponemos unos distintos ejemplos, también te enseño a editar con este programa a través de ejercicios reales. Y también te muestro hacer una animación muy básica. Pero en este vídeo, como HitFilm Express es un software de edición de vídeo 2 en 1, es decir, que no es solo edita vídeos, sino que también te permite crear composición de vídeo, que estos son las animaciones, nos vamos a centrar únicamente en la parte de edición de vídeo. Más adelante crearé un vídeo de los 10 primeros pasos para crear animación en HitFilm Express. Así que suscríbete al canal, dale a la campanita si aún no lo has hecho, pues para enterarte de este vídeo y de mucho más contenido que voy a ir sacando. Pero bueno, vamos a empezar ya por el primer paso de todos. ¿Y este cuál es? Paso número 1. Y el primer paso es la organización de carpetas. Parece una tontería, pero realmente todos los editores, todos los montadores, tenemos todas las carpetas muy bien organizadas, porque eso significa tiempo. Cuanto mejor esté todo bien organizado, tardarás menos tiempo en encontrar las cosas. Y eso es lo que hay que hacer. Es realmente el primer paso y es el más importante. Te voy a poner un par de ejemplos de cómo organizo yo mis carpetas. Al fin y al cabo, cada persona lo tiene organizada a su antojo, pues para ir lo más ágil posible. Y esta es, por ejemplo, cuando creo el contenido de YouTube, esta es la carpeta que tengo. Tengo una de documentación en el cual pues voy poniendo las distintas palabras clave que quiero trabajar, etcétera, etcétera. Una de edición, que es donde tengo los programas, es decir, los proyectos de los distintos programas. En este caso pues tengo con After, pues los proyectos que tenga con After los tengo aquí guardados. Los que tenga con Final Cut 10 los tengo aquí guardados. Los que tengo con HitFilm Express pues los tengo aquí guardados, y los que tengo con Premiere pues lo mismo, los tengo aquí guardados con su carpetita, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí tengo las exportaciones. Cuando termino de editar, pues obviamente hay que exportar ese material a alguna carpeta. Entonces siempre todo va en esta carpeta, aunque después lo elimine ese vídeo. Y la carpeta de grabaciones no puedes tener también todo ahí al tuntún, ahí lo pongo, lo vuelco todo el material y ya si acaso pues ya me aclaro. No, que va, todo lo contrario, tiene que también ser muy específico. Mira, por ejemplo, yo tengo grabaciones y tengo las que he hecho en 2021 y también los shorts. Pero es que en 2021 pues también tengo mis carpetitas explicando qué es cada cosa, dónde está el material de cada vídeo que he hecho. Si después lo quiero eliminar, lo elimino, si veo que no lo voy a reutilizar. Y claro está, también podemos profundizar aún muchísimo más. Podríamos poner que se ha grabado con cámara, que se ha grabado desde el escritorio, y lo podemos ir perfilando más y más y más. Cuanto más organizados tengas las carpetas, después será menos tiempo para buscar aquello que quieras encontrar. También, pues por ejemplo, los grafismos, todas estas animaciones que vaya creando, pues también las tengo aquí, al igual que las imágenes, las músicas y los efectos de sonido, todo en carpetitas bien organizado. Es esencial tener las carpetas bien organizadas, ya que todo esto, como te he dicho, es tiempo después de trabajo. Vas a perder un montón de tiempo si esto no lo tienes bien organizado. Y esto es algo que todos los montadores lo hacemos desde que recibimos todos los recursos. Y comencemos ya con el paso número 2. Paso número 2. La creación del proyecto. Entiendo de que ya te has instalado correctamente HitFilm Express, y si no es así, en la descripción vas a encontrar un vídeo donde te muestro cómo hay que instalar correctamente HitFilm Express. Es importante porque si no, después cuando intentes exportar el vídeo te va a salir con una marca de aguas. Por eso que es importante activar este software. Bueno, y creemos ya el nuevo proyecto. Le damos aquí a New y se nos abre esta ventanita de aquí para escoger esos settings que necesitamos para trabajar en nuestra edición de vídeo. En el curso soy muy pesado y recalco mucho, por ejemplo, en la parte de frame rate, pero bueno, aquí escoges lo que tú necesites y que quieres trabajar con 1080, con 720,
etcétera, etcétera, etcétera. Escoges lo que tú quieras. En la duración no te preocupes porque esto se puede modificar una vez que hayas abierto el programa. Seleccionas el bitrate que necesites, yo en este caso 25 porque trabajo con 25 y le vamos a dar a OK. Desde la última actualización de HitFilm Express nos permite crear proxies de manera automática. Como esto es un curso muy sencillo, en este caso le voy a dar a no crear proxies. Los proxies nos sirven, lo que hace es que puedas trabajar de una forma mucho más rápida, más liviana, ya que tarda menos en cargar ni procesar todos esos archivos. Pero bueno, esto ya es algo un poco más avanzado y vamos a ir con lo más básico. Y ya se ha abierto el proyecto y si por ejemplo te has equivocado a la hora de escoger los settings, no te preocupes porque desde aquí podríamos modificar otra vez los settings. Desde aquí pues lo añades, lo ajustas, lo amoldas a lo que tú realmente necesites. Y vamos a darle a cerrar. Y pasemos ya al paso número 3. Al paso número 3, la importación y la organización del material dentro de HitFilm Express. ¿Cómo podemos importar los distintos archivos dentro de este programa? Pues existen varios métodos. El primero de todos es el más sencillo. Te vas a tu carpeta donde tengas, por ejemplo, las grabaciones. Fíjate qué bien organizado está. Nos vamos a ir aquí a recursos, vamos aquí a vídeos sueltos, seleccionaríamos los vídeos y lo podríamos añadir así de sencillo. Y bueno, como esto está muy suelto, pues vamos a generar aquí un folder, que es esto de aquí, una carpetita. Podemos poner, por ejemplo, recursos y añadiríamos todo este material a la carpetita, porque todo tiene que estar bien organizado. No hay ningún tipo de diferencia entre esta parte de aquí y la parte de aquí, de estas carpetas. Tienes que tenerlo todo muy bien organizado porque después vas a tardar muchísimo menos a la hora de editar, ya lo irás viendo. Bueno, esta ha sido la primera opción pues para crear, o sea, para importar los archivos. También desde aquí te pone import, seleccionas y cuando le des al botón de importar se te va a abrir una ventana como esta. Desde aquí pues obviamente te vas a buscar de esos materiales que quieras importar. En este caso pues vamos a hacer recursos, pruebas, vamos a darle por ejemplo a footage y vamos a seleccionar estos vídeos. De momento el programa no te permite importar todas las carpetas y que se te amolden, tienes que ir pues archivos, así que una vez que lo tengas importado pues vuelves a crear otro folder y le pones el nombre. En este caso vamos a poner footage y añadimos el material a la carpeta y vamos a ir organizando. Así es como puedes ir importando los distintos elementos. Pero existe otra forma para importar nuestros archivos y es la siguiente. Aquí tenemos el import, como has visto antes, le clicas, te sale esa ventanita. Aquí hay una flechita que te pone una importación especial. Vamos a darle y nos aparece el media, que serían los vídeos, y más imágenes secuencia, que serían, por ejemplo, si quieres hacer un timelapse, pues tienes esas distintas imágenes y bueno, lo podrías importar y podrías hacer un timelapse. Y bueno, todo esto ya es más avanzado, no vamos a hablar de esto en este vídeo. Te acabo de mostrar cómo se hace una importación, pero realmente antes de importar nada, mi consejo es que organices las carpetas, las crees, llegas a algo parecido a esto. Te recuerdo que para crear carpetas lo haces desde aquí, que es la carpeta que pone folder, bueno, el botón que pone folder, o si no, botón derecho, new, y aquí también te sale folder. Clicarías, añadirías una nueva carpeta y si la quieres eliminar lo que tienes que hacer es irte aquí y darle a remove o botón derecho y aquí pues también podrías darle a remove o bueno, si quieres cambiar el nombre pues aquí tienes rename y esta es una referencia de cómo puedes tener organizadas las carpetas. Una vez que ya tengas las carpetas, bueno, te explico un poco. Estos de animaciones son los composite shots que yo vaya creando dentro de HitFilm, es decir, yo aquí me creo un composite shot, pues en vez de tenerlo aquí suelto, pues lo tengo aquí dentro de animaciones. ¿Que podría estar dentro de grafismos? Sí, pero a mí me gusta diferenciar. Los grafismos son todas esas animaciones que he hecho desde fuera y que las estoy importando en el proyecto, y las animaciones son las que estoy creando desde este mismo proyecto. Por ejemplo, el botón de suscribirse no es algo que vaya creando en todos los vídeos, es un vídeo. Bueno, es una animación que creé en su día y que la voy añadiendo en todos los proyectos. Por lo tanto, ese vídeo iría aquí en grafismos, por ejemplo, ¿no? Y también pues me gusta tener aquí los sólidos, los sólidos son otro tema, bueno, esto ya es más avanzado. Pero bueno, aquí serían ya las grabaciones, todos los vídeos que se han ido grabando, en este caso pues serían recursos, o cámara A, cámara B, grabación de la pantalla, etcétera, etcétera, todo pues bien organizado. Y también si tuviese el audio aparte, es decir, que tengo el audio distinto al vídeo, que lo haya grabado aparte, pues también lo añadiría aquí. Por ejemplo, añadiría un new folder, pondría audio.
para tenerlo todo bien organizado y saber dónde están todas las cosas, sin tener que estar buscando qué es qué. Es decir, esto es muy importante porque al final es tiempo que le dedicas y es un tiempo muy valioso que estás desperdiciando si esto no lo tienes bien. Aquí pues iría añadiendo las distintas imágenes que quiera que vaya a utilizar dentro del programa, las músicas, también una carpeta separada de los efectos de sonido, los sound effects. Una cosa son las músicas, que a lo mejor tienes una o dos, pero a lo mejor de efectos de sonido tienes ya bastantes más, y no es lo mismo una música que un efecto de sonido. Un efecto de sonido sería algo como esto que te está apareciendo ahora, que son los aplausos. Esto sería un efecto de sonido, y la música pues sería ese hilo ambiental, ese hilo musical ambiental. Y pasemos ya al paso número 4. Paso número 4. El espacio de trabajo. Ya conoces uno, que es este de aquí, que es el media, que espero que lo vayas a tener todo muy bien organizado. Créeme, es que al final ahorras muchísimo tiempo, en serio. Bueno, este sería el media, que es donde vamos a tener todos nuestros archivos con los cuales vamos a trabajar. Estos serían los efectos, donde se encuentran los distintos efectos. Aquí es para modificar el texto. Aquí es pues para organizar layouts, no nos va a interesar mucho. Y esto sería la historia. Por ejemplo, si yo me he equivocado en algo y quiero volver hacia atrás, pues podría volver hacia atrás sin ningún tipo de problema, yendo desde aquí de una forma muy rápida. Bien, este sería el media, efectos tal. Esto es el timer. ¿Y qué es el timer? El timer no lo puedes confundir con el resultado final, ¿de acuerdo? Vamos a ir paso a paso y te voy a explicar mejor con algo bastante visual. Esto es el timer, ¿vale? Esta es esta parte de aquí. Y bueno, estos son los distintos vídeos que tenemos seleccionados en el media. Y bueno, yo desde aquí podría visualizar todo lo que quiero del vídeo que tengo seleccionado. Yo, por ejemplo, podría hacer un in out de esta parte de aquí. Lo que el timer nos permite es ver los clips y también nos permite seleccionar las partes que nos interesa para añadirlas en el timeline. Bien, entonces por ejemplo yo le doy aquí que es un in, selecciono aquí, le doy aquí que es el out, selecciono aquí el out. Si quieres saber los atajos de teclado, aprovecho y te vas a Files, Options, y aquí en Shortcuts tienes los distintos atajos de teclado de este programa. Si te los conoces, pues también irás mucho más rápido. Si no, pues también tienes botoncitos como este que es el in, el out, para seleccionar el clip que queramos procesar, que queramos añadir en nuestro timeline. Quiero que te fijes que ha cambiado de color. Antes era todo color salmón, y ahora solo hay una parte seleccionada en color salmón y otra parte en gris. Cuando yo añada este vídeo, esta parte del clip, mejor dicho, al timeline, solo se va a añadir lo que está en color salmón. Si yo ahora cojo y arrastro al timeline, fíjate que solo se nos ha añadido esto, la parte de aquí, esta parte que yo he seleccionado, a esta parte seleccionado que salgo yo andando. Ya que estoy, te explico unas curiosidades más de la parte del timer. Con esto que pone Use Video, podrías seleccionar solo la parte del vídeo sin tener que añadir el audio, como estás viendo ahora. Y lo mismo ocurriría con el audio. Si solo te interesa el audio, pues le das a Use Audio, lo añades a tu timeline y solo se añadiría el audio. Si yo he hecho esta selección, ¿significa que al hacer esta selección no puedo reutilizar más material del mismo clip? No, claro que lo puedes utilizar. Si yo, por ejemplo, me voy a esta parte de aquí, que soy yo desde lejos, le doy aquí un in y aquí un out, pues esta parte también lo podría importar, ¿ves? Y no se vería afectada en la parte que hemos seleccionado previamente. Quiero que te fijes que ahora tenemos esto. Bueno, lo voy a poner junto para que lo veas mejor. Entonces vamos a darle al play. Y esto sería el resultado final. No hemos hablado de esto, pero ya te puedes imaginar que es el resultado final. Y si te fijas, hemos seleccionado dos partes del mismo clip y no se ha visto afectado el uno con el otro, ¿vale? Es decir, dentro de cada clip, dentro del timer, puedes seleccionar todo lo que tú quieras y lo vas añadiendo al timeline. Ya que estoy, vámonos al viewer rápidamente, y este es el resultado final. Es todos los elementos que haya dentro de nuestro timeline, es lo que se va a visualizar, es el resultado final, es cuando vayas a exportar, es lo que se va a ver. El viewer es la parte final, no hay mucho nada más que hablar. Bien, entonces aquí tenemos los controles. ¿Qué son los controles? Si yo tengo aquí seleccionado un clip, por ejemplo este de aquí, ¿de acuerdo? Yo podría, por ejemplo, modificar la escala, la posición, también pues podría, si tengo efectos también los podría modificar, etcétera, etcétera. La pregunta es, si yo modifico el control desde controles, el clip ¿se me va a ver afectado en el clip original, en este de aquí? No. Si yo modifico lo que es este clip que tengo seleccionado, solo se va a ver afectado a este clip. Al clip original no, se va a ver siempre igual de bien. Si añades efectos a este clip de aquí, no se va a ver perjudicado a esta parte del media. El media siempre va a estar en bruto, siempre va a ser lo original, sin modificaciones de ningún tipo, ¿de acuerdo? Eso tenlo siempre bien presente. Pues sé que es una pregunta muy común porque me lo hacen frecuentemente. No, lo que pasa en el timer, en el timeline, se queda en el timeline, ¿de acuerdo? Si tú le añades efectos a los clips,
se quedan aquí. Se ven en el resultado final, eso sí, claro que sí, se van a ver en el resultado final, pero no va a perjudicar al archivo original. Eso tenlo siempre bien presente. Bueno, y los controles ya te los he explicado, y esto es el exportar. Aquí ya lo veremos más adelante cuando tengamos que exportar el archivo. Esto de meters lo vamos a ver cuando hablemos del audio. Es para ver cómo está picando el audio, pero lo vamos a ver más adelante. Ya has visto los espacios de trabajo, todos menos uno. ¿Cuál? Bueno, pasemos al paso número 5. Paso número 5. El timeline, sí, hemos hablado un poquito por encima de lo que es el timeline, pero ahora vamos a profundizar. Realmente esto necesita un paso, hay que profundizar sobre este tema. ¿Y qué es el timeline? Bueno, ya lo has visto, pero es esta parte de aquí, es donde nosotros vamos realmente a hacer la edición de vídeo. Bien, que sepas antes de seguir que si, por ejemplo, quieres modificar partes de tu espacio de trabajo, lo puedes ir moviendo, lo puedes ir haciendo más pequeño, más grande, lo puedes amoldar a tu antojo, lo que tú quieras, ¿vale? Que lo tengas presente bien. Como podemos ver en el timeline, tenemos distintas pistas, ya sea de vídeo o también de audio. Este del máster nos permite controlar todo el audio a la vez. Todo el audio que se esté reproduciendo en todas las pistas de audio nos permite modificar de una forma muy rápida ese sonido final. Pero bueno, eso es más adelante. Pero vamos a seguir con las pistas. ¿Realmente solo tenemos una pista de audio y una pista de vídeo? No, tenemos un montón. Creo que el máximo son 100. No estoy seguro ahora mismo. Bien, si te fijas, ahora mismo tengo 2. Si voy arrastrando, pues puedo tener más. Y podría tener, ya te digo, creo que hasta 100. Eso es lo máximo. Y también tendría pistas de audio. Si te fijas, también se me van moviendo las pistas de audio. ¿Qué tienes que tener en cuenta? En el tema de vídeo se van superponiendo. Es decir, que el vídeo que esté por encima se va a superponer al de abajo. Te voy a mostrar a qué me refiero con esto. Ahora mismo, si yo reproduzco esta parte de aquí, si yo por ejemplo reproduzco este vídeo, vamos a darle al play. ¿Ves? Se ve ahí el pie y se va. Si yo ahora muevo, por ejemplo, a esta parte de aquí, ahora no se va a visualizar toda esa parte que hemos puesto antes. Se va a ver pues la parte de encima. Esto lo tienes que tener siempre presente a la hora de editar. Que lo que tengas encima se va a superponer a lo que tengas debajo. ¿De acuerdo? Tenlo siempre presente. Por eso la parte de arriba se suele dejar, o se pone siempre en la parte de arriba, pues textos, animaciones como por ejemplo el botón este de suscríbete. También lo tienes que tener en una pista de encima, porque si lo pones abajo, si pones un vídeo encima, pues se va a solapar y no se va a ver el archivo de suscribirse, ¿de acuerdo? Tenlo siempre presente. ¿Pasa lo mismo con el audio? No, porque el audio no es imagen. Si da igual donde pongas el audio, que se va a solapar igual. Si yo ahora pongo una música, pues se va a escuchar todo con ese ruido ambiente. Ya tenemos esta parte de aquí. Esto también se puede amoldar a lo que tú quieras. Aquí también tendríamos las distintas opciones, por ejemplo el vídeo, si lo quieres más largo, más pequeño, etcétera, etcétera. Y ahora te voy a explicar qué significa el simbolito este del ojo. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que si yo lo oculto, todo lo que se muestre en la pista 2 no se va a reproducir. Si te fijas, antes teníamos esta parte que no se veía porque estaba superpuesto este vídeo, pero si yo lo oculto se va a ver la parte de abajo. Es decir, que todo lo que aparezca en la pista 2 no se va a ver en el resultado final, y por lo tanto si exportas, repito, no se va a ver en ese resultado final, ¿de acuerdo? Tenlo presente. Esto tenlo activado. Y si por ejemplo dices, tengo una línea de textos que no me interesa, que lo quiero ocultar, pues entonces sí que es útil, porque desde aquí, en vez de estar eliminando todos esos archivos, pues los ocultas, exportas y el resultado final pues no se te va a ver con todo eso. Es muy útil sobre todo para eso, pero no te pongas a decir, bueno, es que este clip no lo quiero, así mejor lo oculto. No, si este clip no lo quieres, lo eliminas. De todas formas, siempre trabaja con lo justo y necesario que necesites, porque así también el programa irá más fluido. Cuanto más archivos cargues, pues todo irá un poquito más lento. Entonces, y bueno, en la parte del audio, pues es más o menos lo mismo. Si yo pongo esto, pues lo que estoy haciendo es mutear toda esa línea. Si yo, por ejemplo, no quiero que este audio, vamos a hacer más zoom, si yo no quiero que este audio salga, pues lo que puedo hacer es, hago así, lo minimizo al máximo y ya este clip no se escucharía. Si yo hago esto, lo que estoy haciendo es mutear toda la pista, y eso no es interesante, no es útil. Por eso te digo, desde aquí lo minimizas, hacia abajo esta línea de aquí la minimizas y listo. Que también lo podrías hacer con el vídeo. Esto de aquí es la opacidad y también lo podrías bajar la opacidad, ¿vale? Que lo sepas. Si por ejemplo este clip dices, quiero ver cómo queda el resultado final, pues puedes hacerlo o desde aquí, o también pues puedes ocultar este clip de aquí, ¿de
acuerdo? Es decir, esto es la opacidad, pues tú lo bajas y ahora mismo se vuelve translúcido y ahora pues se ve todo el archivo. Bien, ¿qué más del timeline? Esto es el tiempo que tenemos. Sí, lo que ves que está en naranja es lo que se va a exportar, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hablar después más en profundidad a la parte de exportaciones, pero quiero que tengas en mente de que, por ejemplo, si aquí en los ajustes tienes, por ejemplo, 6 minutos y dices, no, es que este vídeo me va a durar más, no te preocupes porque, por ejemplo, si añades más clips, pues se te va a ampliar este tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, el tiempo es infinito. Lo que te hace el programa es que si tú desde aquí lo pones a 6 minutos, pues se te va a ajustar ya con la exportación en 6 minutos. Pero de todas formas tú puedes ajustar todo el tiempo que necesites. Si necesitas 10 lo pones a 10 o lo que sea. Y después ya, pues si necesitas exportar todo esto, pues lo vas ajustando. Esto lo veremos ya en exportación. Y esto sería el timeline. Realmente es la parte más importante porque desde aquí es donde vamos a hacer la edición de vídeo. Por eso necesitaba un paso único y exclusivo para esto. Bien, pasemos ya al paso número 6. Paso número 6. Paso número 6, la primera fase de edición. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, ahora es cuando ya hemos importado todos los archivos, los hemos organizado, sabemos dónde está cada cosa y también hemos hecho una sincronización si fuera necesario. En este paso ya empezamos a editar y para ello lo que he hecho, bueno, pues explicarte mejor qué es esta fase, lo que he hecho ha sido abrir un proyecto que ya he creado antes con HitFilm Express, que es un vídeo que está dentro de mi canal de YouTube, que es este de aquí, que es cómo crear un teleprompter con los materiales que tienes en tu casa, y este es un proyecto ya finalizado. Quiero que lo tengas presente de que esto ya está finalizado. ¿Por qué? Porque la primera fase es la parte de seleccionar solo las partes buenas de lo que nos interesa, pero de la base, de la estructura del vídeo. En este caso es el guión, es decir, todo lo que voy diciendo yo a cámara. Se trata de eso, simplemente de escoger y hacer un pequeño chorizo. No sin tener en cuenta, es decir, no es el momento de empezar a añadir elementos como esto, o los recursos, o la introducción, o los rótulos, o el botón de suscribirse. No, no es el momento. Ahora es el momento de poner todo en el timeline, las partes buenas que nos interesan. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues hay varias formas. Una de ellas ya te la he explicado, que es, por ejemplo, te vas aquí, seleccionas la parte que tú quieras con un in y un out, lo arrastras. Pero también existe otra opción, si no quieres hacer un in y un out dentro de lo que viene siendo el timer, pues también puedes integrar todo el vídeo dentro de lo que viene siendo el timeline y usando el botón de la cuchilla, que es esto de aquí, que esta es la cuchilla, tú lo seleccionas. Si te fijas, se ha cambiado la imagen de lo que viene siendo el cursor y seleccionas las partes que tú quieras, ¿de acuerdo? Tú seleccionas, vas cortando esas partes y te voy a explicar rápidamente las 3 herramientas o 2 herramientas que más vas a usar. Esto es el Arrow, que nos permite mover los clips como nosotros queramos, ¿vale? O el cursor. Esto es la mano, que nos permite pues movernos dentro del timeline, pues así, sin tener que mover absolutamente nada. Es lo mismo que esta barrita de aquí, o que estas de aquí, es lo mismo. Y en la cuchilla, que nos permite cortar, ¿de acuerdo? Los clips que queramos. Y esto sería la primera fase de la edición. Es realmente la más complicada o la que más se tarda, porque se tarda muchísimo tiempo en buscar las partes buenas, en colocarlas, etcétera, etcétera. Simplemente, repito, esta fase se trata de montar la estructura del vídeo, ¿de acuerdo? Recalco, no es momento de añadir ni siquiera el botón de suscribirse, ni la introducción, ni las músicas, ni nada. Simplemente, pues, esa imagen con el texto, ¿de acuerdo? Simplemente es eso. Bien, pasemos ya al siguiente paso, que es paso número 7. Y pasemos ya al paso número 7, que es la segunda fase de la edición. ¿Y qué consiste esta segunda fase? Bueno, pues consiste ya de empezar a pulir este chorizo que hemos creado. En este caso, por ejemplo, como yo tengo multicámara, pues es el momento de elegir qué cámara quiero en cada momento. En este caso, pues ya, como ya lo tengo montado, pues ya te lo muestro muy por encima. Tengo una cámara A, luego voy a seleccionar la cámara B, voy pasando de cámara, etcétera, etcétera. También es el momento pues de ir añadiendo los recursos y los momentos que toquen. Si te interesa ver este vídeo para ver cómo está montado, que sepas que está en mi canal de YouTube. Es un vídeo que he montado con HitFilm Express. También pues es eso. Ya si quieres añadir el botón de suscribirse, también es el momento. Y también del momento de crear las distintas animaciones. Y antes de seguir, vamos a hacer un pequeño KitKat, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y porque te tengo que decir una cosa muy importante, y es que
Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dale a la campanita para enterarte de los últimos vídeos, novedades y también para que YouTube te avise cuando vaya a salir ese vídeo de los 10 primeros pasos para usar HitFilm Express, pero en animación. Te recuerdo de que esto es simplemente edición y que ese vídeo será de animación. Por ejemplo, para hacer animaciones tan sencillas como esta que estás viendo aquí, que van a hacer que tu vídeo pues luzca muchísimo mejor. Es algo muy sencillo que puedes hacer con HitFilm Express, pero que va a lucir muchísimo dentro de tu vídeo. Bien, vamos a seguir. También dentro de la fase número 2 nos interesa añadir los textos. ¿Y cómo se añaden los textos? Es una pregunta muy común y es con esto de aquí. Con este botoncito de aquí que pone la A, tú desde aquí seleccionas una parte y ya podrías añadir cualquier tipo de texto. Y pues para modificar el texto nos vamos a la pestaña de texto. Seleccionamos la parte que queramos, podemos cambiarle la tipografía, el tamaño, todo lo que queramos, ¿vale? Desde aquí que sepas que modificas toda la parte del texto que tú quieras. Y así de sencillo es crear un texto. Y te he dicho lo de la multicámara, pero si por ejemplo lo que quieres es hacer zoom, pues también es el momento de hacer pues los zooms dentro de nuestros clips, ¿de acuerdo? Ahora es el momento. Simplemente trabajamos la imagen. En esta fase simplemente trabajamos la imagen. Toda la parte de arriba. Toda esta parte de aquí es la que vamos a ir trabajando. Pero tampoco añadimos efectos. No es el momento de añadir efectos, no es el momento de añadir transiciones. No es el momento tampoco de trabajar los audios. ¿Por qué? Porque ese es el siguiente paso. Paso número 8. Paso número 8. Paso número 8 son las músicas. Sí, una vez que ya tengamos todo montado, toda la imagen montada, pues ya sí que es el momento de añadir esas músicas, sound effects que queramos añadir a nuestro vídeo. Y también es el momento de nivelar los audios, tanto de las músicas y de los efectos de sonido, como de nuestra voz. Y esto se consigue con el Meters. Todos los montadores, no es que montemos solo con los cascos, sino también con una parte muy visual, porque si yo le doy al play a este vídeo, a mí lo que me interesa es que el volumen del audio, por ejemplo, esté entre -6 y -12, la música esté también a un nivel más bajo, pues para que se pueda escuchar mejor. Si yo le doy aquí, ahora muteo lo que es la pista de audio y reproduzco, si te fijas, esto ya es la música y se reproduce a un nivel mucho más inferior a lo que viene siendo mi voz, ¿de acuerdo? Esta es mi voz, si yo reproduzco, se va a ver que está a unos picos más altos. Es el momento, ahora sí, que sí, de empezar a trabajar el audio. Añadimos las músicas, los efectos de sonido y también lo que viene siendo nivelamos. ¿Cómo se puede nivelar? Muy rápidamente. Y antes de nivelar voy a ocultar estas dos pistas y vamos a trabajar solo con esta pista de audio como un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, esta línea es con la que yo voy dando más dBs o menos dBs, dependiendo de si se escucha muy bajo o si se escucha muy alto. Si se escucha muy bajo, pues puedo añadirle más 12 dBs para ver si me llega a los mínimos que quiero, ¿de acuerdo? En este caso está picando muy alto, está rompiendo el audio y eso no nos interesa. Entonces, pues desde aquí podría ir jugando. ¿Qué sucede? Que como no hablamos de manera lineal, todo el rato manteniendo el mismo tono, vamos haciendo alteraciones de la voz, pues podemos generar pequeños keyframes pues para poder nivelar el audio en el momento. ¿Y cómo se hacen estos pequeños keyframes? Bueno, pues manteniendo el botón comando en Mac y control en Windows, pues si te fijas, si yo me acerco a esta línea, manteniendo pulsado ese botón, me aparece con este plus, yo clico y me genera un keyframe, ¿ves? Esto de aquí es un keyframe. Y yo pues selecciono en otro lado, lo suyo es generar 4 mínimo, porque si yo subo así, solo me va a afectar esta parte de aquí. Y esto pues hace una pequeña subida y bajada. Si yo, vamos a hacer comando Z, tengo esto aquí y subo esto, no va a afectar de nada porque me va a subir todo otra vez. Entonces simplemente pues podría hacer una parte u otra parte. Porque lo que está diciendo es desde infinito, por así decírtelo, hasta aquí mantienes unos dBs y desde aquí hasta aquí mantienes otros dBs. Si quieres bajar esta parte, pues vas haciendo así. Vas jugando hasta nivelar el audio más o menos sea homogéneo. Y ten en consideración no solo de nivelar lo que viene siendo la voz, sino también las músicas y también esos efectos de sonido, pues para que no te interrumpan cuando estés hablando. Es decir, si la música es muy fuerte y tú hablas muy flojo, no te van a escuchar. Juega con esto, juega con los niveles para que se te escuche. Y ve prestando atención a los meters, a la parte de aquí, al picómetro, sobre todo pues para no romper el audio, porque una vez que rompes el audio no se escucha bien, ¿de acuerdo? Bien, pasemos ya al siguiente paso. Paso
número 9. Paso número 9, ya estamos a punto de exportar nuestro archivo, estamos a punto de acabar. Ya hemos pulido toda la imagen, hemos añadido músicas, efectos, hemos trabajado con el sonido, lo hemos ajustado para que realmente se escuche bien. Ya tenemos todo perfecto. Solo nos falta un pequeño paso antes de exportar y es añadir efectos y transiciones. Nos toca hacer a lo mejor un poquito de corrección de color o añadir esas pequeñas transiciones o efectos que queremos para añadir o mejorar, mejor dicho, este vídeo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues desde aquí, estamos en el media, esta es la pestaña de efectos y nos vamos a activar la pestaña de controles. Es decir, aquí tenemos el timer, bueno, pues tenemos seleccionado la parte de controles porque en controls es donde vamos a poder modificar los distintos efectos. Vamos a empezar por las transiciones. ¿Y dónde se encuentran? Pues al final del todo tenemos transiciones de vídeo y también de audio. Entonces vamos a, por ejemplo, añadir Adaptive Dissolve. Y para añadir la transición, lo que vamos a hacer es seleccionamos la transición que queramos, mantenemos pulsado y lo arrastramos hasta un corte. En este caso yo aquí tengo un corte y se añade. Y esto sería la transición. Y si te fijas, ya se ha cambiado el color. Y lo que va a suceder es lo siguiente. Yo me voy para atrás, le voy a dar al play y si te fijas, pues lo que hace es un cambio de color. Realmente, como es la misma imagen, no va a haber mucha más diferencia. Pero es por eso. Si yo me cambio y hago otra, por ejemplo, aquí, una transición entre dos planos, mejor vamos a hacerlo aquí. Entre estos dos planos, vamos a hacer, por ejemplo, esta misma transición Adaptive, la colocamos aquí, pues lo que nos va a hacer es que se funda, o sea, que haya una transición entre los dos planos, pues con ese pequeño Adaptive de color, ¿de acuerdo? No todas las transiciones se pueden modificar, esta si yo hago doble clic no va a pasar absolutamente nada, voy a eliminarla, pero por ejemplo, si hago esta Fade to Color, ¿de acuerdo? Pues lo que te hace un fade out hacia el negro para hacer el cambio hacia el otro, ¿vale? ¿Ves? Pero yo podría cambiar el color. Yo desde aquí, pues, podría seleccionar, por ejemplo, un amarillo. Selecciono un amarillo y lo que me va a hacer es un amarillo. O sea, en vez de irme a negro, pues me irá a amarillo, ¿de acuerdo? Y pasaremos al siguiente plano desde amarillo. Hay un montón de transiciones, escoges la que más te gusten. Y también es el momento, como te he dicho, de hacer, por ejemplo, una corrección de color o, por ejemplo, desenfocar o lo que sea, añadir los distintos efectos que queramos. Y ya que estoy, aprovecho. Si te fijas, en los distintos efectos nos aparece esto de add-on, ¿vale? En Behavior, en Channel, en Blues creo que también, ¿ves? En add-on. Sí, ¿qué significa esto de add-on? Si yo añado este efecto, por ejemplo, a este vídeo de aquí, voy a añadirlo, lo que me va a pasar es que es un efecto que hay que comprar. Y cuando yo intente exportar, pues se me va a exportar con esta marca de agua y no voy a poder tampoco modificar mucho lo que viene siendo ese efecto. Es lo que tiene este programa. Hay cosas que son gratuitas, pero hay cosas que no. Pero de todas formas, se puede trabajar con este programa sin pagar absolutamente ningún add-on. Y de hecho, en el curso, todo lo que explico y todo lo que enseño es es decir, todo lo que explico y todo lo que enseño es sin utilizar ningún add-on de pago. Todo es con la versión gratuita. Y incluso la corrección de color también la hacemos con la versión gratuita. Que lo tengas presente, que no es de menester comprar ningún add-on. Entonces, tú seleccionas el que tú quieras, lo que tienes que hacer es lo mismo, seleccionas y lo arrastras al clip. ¿Y cómo se modifica el efecto? Sí, con el clip seleccionado, estamos en controles y aquí tenemos la pestaña de efectos. Si te fijas, yo ya tengo varios efectos puestos. Este es el blur que acabamos de añadir, pero esto son los efectos de corrección de color. Vamos a hacer una cosa, te voy a mostrar rápidamente lo que hemos hecho de corrección de color, para que lo veas. Hemos hecho una corrección de temperatura, hemos subido los niveles y también la saturación. Fíjate la diferencia que ha habido con esta corrección de color. Es decir, con estos tres efectos hemos ajustado pues esta parte de aquí, igual pues que con todos los clips tienen su pequeña corrección de color y lo hemos hecho con plugins gratuitos. Pero bueno, desde aquí tú seleccionas el efecto, lo añades y desde aquí lo podrías modificar. En este caso es un blur, que es un desenfoque y lo podrías jugar con los distintos parámetros, ¿ves? Etcétera, etcétera. Y si no lo quieres activar, lo desactivas. Y si no, pues botón derecho y remove. Y bueno, esta sería la fase número 9. Toca, pues como te he dicho, terminar de ajustar, embellecer, arreglar, por ejemplo, los colores, es lo básico, hacer un pequeño ajuste de corrección de color, porque pasamos ya al paso número 10.
número 10, que es la exportación. Sí, nos toca ya exportar nuestro archivo, por eso, y antes de exportar, haz una última visualización. Es muy importante, visualízalo todo por si a lo mejor te has dejado algún negro o te has dejado algún plano sin editar. Bueno, pues aprovechas y lo terminas de ajustar y de pulir el vídeo. Y ahora ya sí, vamos a exportar. ¿Cómo se exporta este clip? Bueno, como te he explicado antes, la parte que está en color salmón es la parte que se va a exportar. La parte que está en gris, que es todo esto de aquí, no se va a exportar, simplemente esto. Pero claro, ahora nos toca terminar de ajustar este color salmón. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, una parte es haciendo zoom hasta el final, en la última parte del clip, porque si esto está en la parte salmón, esto se vería en negro, tal cual se está viendo ahora, pues estarías exportando, en este caso, casi 10 segundos de negro, 8 segundos de negro. Es muchísimo, es demasiado, además es inútil. Entonces, de aquí coges y lo terminas de ajustar hasta este punto. Mi consejo es que no lo dejes hasta el final del todo, sino un frame out, porque si lo pones al final a veces pues se termina de exportarte con un frame en negro. Entonces lo que yo hago es un frame a la izquierda, pero voy a mover el cabezal, un frame a la izquierda, es decir, que se vea así. ¿Por qué? Porque así finalizará el vídeo con este frame, que es decir, finalizamos el vídeo con un frame y no con un negro. Y si exportas con un negro, con un frame al final negro, se ve raro, en serio, al final se ve raro. Por eso yo siempre pongo un frame antes y luego le doy a exportar, ¿vale? Tenemos esto, tenemos esta parte seleccionada en color rosada y lo mismo por delante, ¿de acuerdo? Si tú tienes esta parte en gris, esta parte en gris no se va a exportar, solo se va a exportar la parte en salmón. Entonces de aquí nos vamos hasta el final, ya tenemos todo en color salmón. Y ahora para exportar hay varias formas, ¿vale? Desde aquí, el botón que pone Export, clicamos y lo que vamos a hacer es Add to Queue. Pero Add to Queue y aquí Into Out Area. Esto lo que significa es, vamos a añadir a la cola la parte que está seleccionada, ¿vale? El in y el out y el timeline, que es lo que nos interesa. Y una vez que hacemos esto, pues nos abre la parte de export, esta ventana de exportaciones. Y desde aquí pues ya podemos seleccionar cómo queremos exportar este vídeo. Si queremos que sea una ProRes, si queremos que sea para Instagram, si queremos que sea para Vimeo, para YouTube 1080 o YouTube 280. Es decir, pues ajustamos, seleccionamos el parámetro que queramos. Una vez que lo tengamos seleccionado, desde aquí seleccionamos dónde queremos exportar este vídeo. Y como te he dicho al principio, tienes que exportarlo en la carpeta que pone exportaciones. Entonces te vas a la carpeta que pone exportaciones, le pones aquí un nombre. En este caso vamos a poner, lo que sé, FR, por poner algo. Si lo voy a borrar. Le vamos a dar a guardar. Y simplemente tendríamos que dar aquí a Start Export. Pero bueno, ya que estoy, aprovecho y te digo una cosa. En este caso, como yo tengo estos dos creados y solo me interesa añadir este lo puedo eliminar, ¿de acuerdo? Puedo hacer Remove Task y se eliminaría esta task, es decir, esta exportación, porque no es el momento de exportar eso. Simplemente pues los eliminas y ya está. Le das aquí a Export, a Start Exporting y ya estamos exportando nuestro vídeo. Estos han sido los 10 primeros pasos para usar HitFilm Express. Si necesitas más información, si quieres saber más sobre el programa, pues te invito a que compres el curso, que es muy económico. No sale ni a 2 euros ni a $2 la hora. Es realmente muy económico. Pero bueno, este ha sido este vídeo de los 10 primeros pasos para usar HitFilm Express. Ya has visto que es muy sencillo de utilizar y el siguiente vídeo será, o ya saldrá el vídeo de los 10 primeros pasos para usar HitFilm Express, pero de animación. Así que lo que tienes que hacer es suscribirte a este canal, darle a la campanita para que YouTube te avise de este y de otros muchos más contenidos que te van a interesar. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el siguiente vídeo.